Nuestra provincia es uno de los puntos nacionales que más fenómenos concentran, llamando la atención de los ufólogos tanto por la cantidad como por la calidad. Sabemos que Cádiz es la cuna de las civilizaciones, es uno de los apellidos que suelen acompañar a nuestra capital, a nuestra provincia, a la hora de venderse, poniendo de manifiesto sus 3000 años de historia. Pero una pregunta, ¿solo civilizaciones de humanos? A pesar de los intentos de la tecnología y la inversión realizada, aún no se ha despejado la incógnita si hay vida inteligente más allá de la Tierra, aunque tampoco se puede certificar lo contrario. Y si quiera creer o no la existencia de otros seres, si hay un hecho innegable, hay personas que aseguran haber presenciado avistamientos, incluso de haber mantenido algún tipo de contacto con visitantes. Ya hemos dicho que Cádiz es sin duda una zona caliente, tanto por cantidad como por calidad. Cuando uno comienza a investigar, hay ocasiones en las que te das cuenta que existe una explicación factible. En otras veces solo se busca un protagonismo, pero otras veces no existe otra más allá de un fenómeno extraordinario. Fijaros bien, en el campo de Gibraltar, como en la bahía de Cádiz, son especialmente sensibles estos lugares de avistamientos. Os voy a contar una historia que ocurrió en el campo de Gibraltar, que fue el caso de Juan González Santo, que fue un funcionario que mientras conducía por la carretera de Algeciras a Tarifa en el año 1981, vio unas luces en una parte de la calzada. Él pensó que era una ambulancia y paró para acercarse al lugar, percatándose que las luces estaban más metidas en el campo. Al seguir avanzando, creyó que era una especie de módulo espacial americano que tendría problemas, cuando un rayo lo paralizó. Él pudo ver que era una nave, incluso con sus tripulantes. Pues en ese estado estuvo varios minutos hasta que se fue. Lo más que le llamó la atención fue el silencio que existía en la zona mientras ocurría. Mire, un rasgo bastante importante que también destacó Antonio Manzano, que fue piloto militar, en otro avistamiento cerca, a escasos kilómetros del lugar que le ocurrió, pero esta vez fue en 1959. Él estaba de caza y vio un extraño objeto quedándose paralizado y todo en silencio, a pesar que el lugar era de cortijo lleno de perros. Un dato curioso, su reloj Longines, gran marca, se paralizó a las 3 de la mañana cuando ocurrió todo y no volvió a funcionar. Otro caso que tuvo gran trascendencia nacional fue lo que le pasó al chofer del presidente de la Diputación en 1974. Cristóbal Muñoz dejó al responsable provincial, por aquel entonces Antonio Barbadillo, en su casa. Pero a la vuelta, en la carretera de Sanlúcar al puerto Santa María, vio a una persona andando por la cuneta
que le salió un aro de luz, mientras el coche se zarandeaba por unos segundos. Pero sigamos hablando de casos. Por ejemplo, el que más me llamó mucho la atención fue esa teoría que existe en la bahía de Cádiz, que es una especie de base sumergida de ovnis. Las especulaciones que se dispararon con el descubrimiento de un cráter cerca del puente Carranza, ya que al aparecer en una de las inversiones se encontraron huellas extrañas en el fondo. En la caleta hay otra fosa submarina, una zona en la que testigos ven entrar y salir luces. Pero voy a contar la historia de Miguel Timmermans Ceballos, que maestro, ¿no?, que marchaba con su moto sobre la 1 de la tarde desde Prado del Rey a Jerez de la Frontera, donde él vivía. De camino divisó a unos 150 metros, justo por donde empezaba una pequeña cuesta, vio una especie de humanoide, lo cual se quedó sorprendido y decidió detener su trayectoria y detener la moto, ya que se puso a observar dicho humanoide. El ser era completamente rojo de los pies a la cabeza. Apareció de repente en el borde de la carretera, era muy alto, casi 2 metros o más. Parecía que le costaba andar y las formas que tenía era como similar a un robot, ¿no?, con los brazos rígidos. Y el humanoide caminaba por el borde de la carretera y no dio ni 6 pasos cuando de repente apareció otro individuo de similares características. Este segundo humanoide era más pequeño, medía alrededor de 1,20 m y también iba vestida de color rojo. Poseía una cosa curiosa, porque poseía una bota de color negro. Curiosamente, solo era una. El testigo no recordaba si era del pie derecho o del pie izquierdo. Pero fijaros bien, el contorno de estos seres, su cuerpo, era como anillado, como el personaje que todos conocemos, el Bibendum, el muñeco Michelin. Estos dos seres, estos dos humanoides, atravesaron la carretera en forma diagonal. Miguel puso nuevamente su moto en marcha y al llegar a la curva de la carretera hacia la cuesta, justo por donde se habían dirigido estos humanoides, pudo observar que se habían esfumado del mismo modo misterioso como cuando aparecieron, y eso que pasó en pocos minutos. Como ocurre siempre con la explicación extraterrestre sobre cualquier fenómeno del que no se tiene una constancia o indicio claro del origen, lo que no es posible es demostrar lo que no lo sea. Es decir, es probable o muy improbable, pero donde no llegan las explicaciones concisas, hay espacio para la imaginación. Si fuese así, y la pregunta sería, ¿qué tiene Cádiz para que guste tanto a otras civilizaciones extraterrestres? Lo dejamos aquí, pero continuamos con nuestra tertulia, con nuestras compañeras, tanto Olga como María, donde nos van a ampliar mucho más casos de nuestra provincia de Cádiz, casos de avistamientos que son bastante interesantes. Buenas noches y bienvenidos a La Luz del Pasillo. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que ya muchos de ustedes nos lo han pedido porque, bueno, ya es el primero que vamos a hacer referente a esos objetos voladores no identificados que vemos en el cielo, que no sabemos qué es lo que puede ser. Y también a esas apariciones, a esa entrega de estos humanoides que están que a veces han visto por la carretera o en algún otro sitio, ¿no?
Pero antes de empezar, como siempre hacemos, vamos a presentar a nuestras compañeras. Olga Hernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Y a María Eslava. Buenas noches. Buenas noches. Cosa interesante, ¿no? Porque hablar de ovni o de extraterrestres siempre es un tema que nos pone en duda si realmente existen o no existen estos seres, ¿no? O qué están tratando gente que, que nos están dando algo que no sabemos explicar, ¿no? Esas apariciones en el cielo de esas naves, ¿no? Y todo lo que concierne también lo que nos dicen algunos avistamientos que ha habido a lo largo de la historia. Pero la primera pregunta habría que hacérsela a nuestras compañeras, hablándoles si realmente existen o no existen extraterrestres. ¿Existen los extraterrestres en sí? ¿Qué opinas, Olga? Yo creo que sí, que los extraterrestres están aquí hace muchísimo tiempo. Y a lo mejor hablando con nosotros como personas terrestres normales. Yo estoy convencida de que sí. Olga, María. ¿Qué es lo que realmente opinas de eso? ¿Es una fantasía que el hombre ha creado o es realmente cierto? Yo estoy totalmente de acuerdo y opino igual que Olga, que existe y además están entre nosotros desde hace muchísimo tiempo. Una de las cosas más importantes que tenemos en la provincia de Cádiz es que realmente los ufólogos han constatado de que Cádiz es una provincia muy caliente, referente tanto no solo a calidad ni a variedad, ¿no? Ya lo he dicho al principio en el vídeo, pero sí es verdad que tenemos infinidades de casos aquí en nuestra provincia, incluso desde el campo de Gibraltar a la bahía de Cádiz, en la sierra y también lo que es la campiña jerezana. Hay casos que nos van a contar nuestras compañeras, que traen ya calentito para contarnos, pero sí quiero dar a conocer también cosas que se nos van a quedar en el tintero porque son tantos avistamientos y tantos casos que no nos da tiempo a hacerlo todo. Seguramente eso nos quedará alguno. Pero concretamente vamos a ir paso por paso mirando algunos de los que realmente creemos, o que ya se he preparado para hablar de ello, y yo contaré algunos que he conocido porque yo soy muy amante de la ufología y he estado estudiando algunos casos aquí en la provincia, en otros sitios también, pero me llama mucho más la atención la de nuestra provincia. Hay casos, por ejemplo, como el de Juan González, que nos lo trae nuestra compañera Olga, y es un caso bastante peculiar, ¿verdad, Olga? Sí. Juan González, te hablo de un caso de Algeciras. Era un funcionario, o no sé si sigue trabajando de funcionario, de 42 años, funcionario, y él iba en su coche a las afueras de Algeciras, me parece que se llama Pelayos. Y de repente al lado... Desde la carretera de Algeciras a Tarifa. Exactamente. Se puede decir, ¿no? Y en la carretera vio una luz algo extraña, pensó que podía ser un accidente y que podía ser una ambulancia. Entonces se dirigió allí a ver qué es lo que pasaba y de repente, según se acercaba, vio que no era una ambulancia, que era un objeto muy extraño de 4 metros por 2 de alto, con 5 ventanillas o ventanas, una central bastante grande y muy extraño. Entonces se quedó como perplejo, ¿no? Mirándolo, era por la mañana, eran las 11 menos cuarto de la mañana, que es raro un avistamiento de día, ¿no? Normalmente son de noche. Y pues se queda un poco al lado de un muro mirando, ve incluso seres dentro, de cintura para arriba, lo que le permite verlo por la ventana, y de repente dice: voy a acercarme un poco más, y se intenta acercar y sale un haz de luz que le deja como paralizado. Él siente que no puede acercarse, puede mover los brazos, pero con una especie de parálisis corporal. Al rato vuelve a intentar acercarse y lo que siente es como algo que le da en los ojos. Otro haz de luz y empieza a ver luces de muchos colores, lagrimeo, pero el caso es que le paraliza totalmente. Y hasta que este elemento, esta nave, digamos,
empieza a elevarse y es cuando, bueno, la nave creo que tenía las patas como telescópicas y abajo era como unos cuencos, como cuencos apoyados en el suelo, ¿no? Y hasta que la nave se va. Y no, este hombre no da crédito a aquello. Es que lo que ocurre siempre con el tema de avistamientos de ovni o de objetos voladores no identificados es que se ve, pero al tiempo ya no se ven, o sea, claro, es visto y no visto. Este hombre dice que los seres que habían dentro de la nave llevaban como un casco de pegado a la cabeza, como los submarinistas, con un cristal por delante y que iban vestidos como de marrón. Eso no es lo que el prototipo de extraterrestre que estamos acostumbrados, ¿no? No. Ajá. Pero luego, fíjate que a este hombre le enseñan un montón de fotografías para concretar un poco qué es lo que él había visto. Y vio cientos y dijo, este es. Y es una de un avistamiento que había habido en Génova. Ah, exactamente igual. Igual. Y coincidía exactamente igual en forma y en todo. En esos casos, por ejemplo, os voy a contar la historia del profesor Timmerman Ceballos, Miguel Timmerman, que era un profesor que iba desde todos los días desde Jerez a Prado del Rey en su moto y vio a unos seres bueno, que eran como el muñeco Michelin, de color rojo, casi de 2 metros. Y bueno, que esa aparición, tanto como ha hecho Olga, también apareció 2 veces en Francia, en un pueblo de Francia, y en otro exactamente igual en Inglaterra. Fijaros que ahí hay un contraste bastante importante, ¿no? Estamos hablando de que por la altura de Arcos de la Frontera ven este señor, Miguel, ve a esos humanoides parecidos, totalmente muy parecidos a ese muñeco Michelin que conocemos de color rojo, y que luego en 2 pueblos franceses sean exactamente iguales y en este pueblo también inglés sea exactamente igual, bueno, tiene que haber algo que, bueno, que puede que exista, ¿no? En este caso lo que tú estás contando, claro, es algo muy parecido, ¿no? En el caso de Juan hubo un grupo de investigación, vino JJ Benítez y vino también Gómez Serrano, investigador, y vieron cómo en el lugar encontraron huellas de algo que podía pesar toneladas y que donde apoyaba en las hojas, porque era en el campo, tenía forma como de cuenco, lo que él había contado, que las patas eran como de cuenco. O sea que fue... y luego hay un caso que en el mismo caso es curioso, que se da en muchísimos casos de avistamiento, y es que no hay ruido ninguno. Eso es una de las parte importante que coinciden, ¿verdad? Entonces, él dice, ¿cómo es posible que al lado de una carretera, que es que estaba muy, muy pegado a la carretera, no se oía absolutamente ningún ruido de coches? Era como si estuviera en una bóveda metido, ¿no? Y eso es una de las coincidencias. Y luego lo de la parálisis, ¿eh? Hay muchísimos casos de avistamientos de extraterrestres donde el testigo sufre este tipo de parálisis cuando lo ve o cuando intenta acercarse. Claro. Realmente los avistamientos en nuestra provincia, ya luego iremos hablando, iremos ampliando un poquito más la información referente a esos avistamientos que nos trae también María, pero sí es verdad que Cádiz, ya no solo que es la bahía, siempre hemos hablado de que ese boquete que hay allí, que es un cráter, ¿no?, donde incluso ven entrar y salir luces en el agua. Es bastante interesante, los gaditanos realmente siempre lo dejan, lo reflejan mucho, ¿no? De esas luces de colores incluso entran y salen de esta bahía, ¿no? Pero ya no solo lo que es la bahía, ¿no? Estamos hablando, hemos empezado por el campo de Gibraltar, que hay muchos casos, los hay en la línea, porque también hay casos en la línea, en Tarifa, pero vamos a ir un poquito para arriba y nos vamos a acercar a nuestro pueblo también muy querido, que es Conil de la Frontera, donde allí en 1989 ocurrió una cosa bastante extraordinaria, que nos va a hablar un poco ahora María, referente a lo que ocurrió con ese grupo de jóvenes que vio. ¿Qué es realmente lo que vio, María? Primero decirte que Conil es uno de los lugares donde yo he disfrutado mi juventud muchísimo, en la playa de Roche, en la playa de Conil, en la playa de Conil, en la playa de Roche, en la playa de Conil, 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 en la
aparte de Conil siempre me gusta muchísimo. Pues la playa de Los Báteles, en Conil de la Frontera, ¿no? Ocurrió un hecho en la playa de un grupo de jóvenes, de chicos y chicas que estaban allí, y vieron cómo salían dos figuras del agua exactamente igual en las características de lo que has comentado anteriormente, de casi 2 metros de altura, y empezaron a andar por el, bueno, más bien que se deslizaban por el agua, ¿no? Cuando llegaron a la orilla estos dos seres se sentaron en la arena e hicieron como una especie como de castillete, y empezaron a jugar como con una especie de bola de luz que se pasaban el uno al otro, ¿no? Y de momento vieron los chavales cómo estos dos seres se convertían en dos personas, en dos seres humanos, ¿no? Por las características parecían como si fuesen alemanes, eran rubios, altos, y estas dos personas se integraron en el pueblo como dos turistas más. Entonces, a día de hoy todavía hay personas de este grupo que cuentan pues los hechos pues, que ocurrieron, ¿no? Y como ha comentado algo anteriormente, también en este caso se interesó JJ Benítez, y aparte de que hubo una investigación policial referente a los hechos. Pero, ¿sabes? Referente a estas cosas, Fran, yo también digo siempre lo mismo, que en las zonas de puntos calientes donde se ven avistamientos y se experimentan cosas de este tipo, suele haber centros militares. Exacto. Muchísimo, porque yo he investigado mucho, traigo poco, ¿no?, de la provincia de Cádiz, pero es verdad que Morón de la Frontera, Rota, y es que coincide siempre que hay centros militares muy cerca. Habría que hablar de cosas bastante importantes, ¿no? Porque si hablamos ya de los servicios de inteligencia, pues bueno, también teníamos que hablar de ellos algún día, ¿no? Referente a que callan mucho, ¿no? Luego salen esos expedientes X que revelan algunas de estas cosas, ¿no? Que creemos que, bueno, que nos lo tienen oculto, que yo no sé por qué no lo tienen oculto. Yo creo que las personas se tienen que ir preparando para saber poco a poco todo lo que puede ocurrir en un futuro. Nos lo están dando poquito a poco, bueno, nos están enseñando algunas cosas lo que le interesan a ellos, pero realmente los mejores que nos pueden hablar son los que realmente han vivido esas apariciones, ¿no? O esos avistamientos, y bueno, esos son los únicos que nos pueden reflejar que hasta el día de hoy se siguen viendo cosas en el cielo. Hoy en día hay que tener cuidado porque tenemos una serie de satélites que nos pueden confundir, incluso naves que, bueno, porque se destruyen, bueno, que hacen, se hacen añicos y parecen que son otro tipo de fenómenos raros en el cielo. Pero estamos hablando de ahora, pero cuando te metes dentro de la historia y te dan cuenta de que hay momentos en el año, en la guerra civil, que fue también un avistamiento bastante importante, ¿no? Que hubo, que un militar vio realmente ese objeto, ¿no? Donde, bueno, describía ese avistamiento, ¿no? Estamos hablando ya de la guerra civil española, o sea, ya hay testigos donde nos cuentan cosas que, bueno, que hoy en día pues nos sorprende bastante, ¿no? Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir, pero vamos a seguir de una manera, con pautas. Ya te digo que son muchos casos los que hay en la provincia de Cádiz, pero sí me llama mucho la atención casos que ocurren que nadie lo dice, porque siempre lo hablamos, nos pueden tomar de locos, nos pueden tomar de que, bueno, que no nos toman en serio, cosas que podemos ver, y entonces podemos crear una sensación de que, bueno, que lo que tú has pasado en ese momento viendo a esos avistamientos, a esos ovnis o a esos individuos, esos humanoides, pues realmente destacamos algunas de las pautas que, bueno, que nos llevan a investigar muchos de estos casos. Cádiz, desde luego, es la cuna realmente de los avistamientos, ya no solo en Andalucía, sino yo creo que en toda España. Pero sí, a lo largo de la historia, ya no solo porque han llegado de otros sitios y hemos tenido la civilización que hemos tenido, entraré un poquito también en arqueología, sabiendo que a ver quién realmente crearon todo lo que se creó aquí, que se puede decir que estábamos metidos en una zona bastante caliente. ¿Y por qué vienen aquí? ¿Por qué
Cádiz es una zona bastante caliente. Antes de irme a la pausa, quiero reflejar una cosa bastante importante, que ya no solo lo hemos visto en Cádiz, tenemos el triángulo, se puede decir, de las Bermudas, pero aquí en España tenemos lo que es la zona de Cádiz, la zona de Sevilla y la zona de Huelva, la zona más caliente que tenemos en la provincia, con avistamientos realmente alucinantes. Pero bueno, los dejamos aquí, volvemos en una pausa y enseguida estamos con ustedes. Bueno, ya hemos vuelto de la pausa. Vamos a seguir con los temas de ufología, de esos avistamientos que hay en nuestra provincia de Cádiz. Vamos a prolongar un poquito más. Vamos a hablar de un señor, Antonio Manzano, que nos lo trae nuestra compañera Olga. Y Antonio Manzano sí que tuvo una experiencia también muy cercana a estos objetos, ¿no? Cuéntanos. Sí, Antonio Manzano era un antiguo piloto militar. Entonces fue a escasos kilómetros del caso anterior que te conté también en Algeciras. Y este hombre estaba de caza, eran las 3 de la mañana y él estaba cazando habitualmente, le gustaba. Y ve una luz extraña, se acerca para allá y se queda también atónito porque ve. Él comenta que era como dos platos hondos juntos, como una nave de 4 metros por 2 de alto, muy grande. Y al lado de la nave, un ser de espaldas a él, de casi 2 metros de altura, con un traje, él lo denomina como de vidrio, plateado y muy extraño. Entonces, cuando él intenta acercarse, algo sale de la nave que le paraliza. Entonces se queda, que solamente puede mover los brazos, dice que tiene una linterna en la mano y se queda paralizado, inmovilizado absolutamente. En ese momento dice que no escucha absolutamente nada, que ni siquiera los perros que están ladrando en los cortijos cercanos, no hay nada, hay un silencio absoluto. Y hasta que ve que este ser entra por debajo de la nave y desaparece en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces él dice que eran las 3 de la mañana y que no lo va a olvidar nunca porque su reloj se paró en ese momento. ¿Un Longines? Un Longines, exactamente. Y que nunca más volvió a funcionar. Y es otro de los casos también de la zona. Claro, es que y además otra zona muy militar, la zona del campo de Gibraltar, sí. Una zona militar. Pero vámonos un poquito más al norte, vámonos a la zona de Huelva. En la zona de Huelva también ocurren, ya te digo que la zona tanto de Cádiz, Huelva y Sevilla es alucinante referente a estos casos. Por ejemplo, en Huelva hay muchos casos, pero María nos trae uno en concreto. ¿Cuál es que nos trae, María? Yo traigo una cosa que ocurrió en la finca El Condesito. En esa finca había varios trabajadores que de pronto, como suceden en otras experiencias, ¿no?, vieron unas luces extrañas en el cielo. Dice que el ruido era un poco raro, era un sonido extraño, y de pronto vieron a un ser que se personó ante ellos y dice que tenía las orejas pegadas al cráneo y los ojos muy grandes, ¿no? Los trabajadores salieron corriendo. Aquí también había más de uno, no había una sola persona el que vio este hecho, no habían varios, salieron corriendo. Hubo muchísimas investigaciones de lo paranormal, porque también se dieron algunos casos allí paranormales en el mismo lugar. Y vuelvo a lo mismo, Fran, yo soy un poco cabezota con el tema, pero voy a leer exactamente porque lo que había allí cerca de esta finca, y no sé si a día de hoy todavía existirá, ¿no?, porque esto fue en el año 74. Allí está, cerca de aquel lugar, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, también cerca de donde ocurrieron estos hechos. Entonces,
Seguimos hablando, de lo mismo, que no digo que con esto no, yo no quiero decir que no existan, y que estén entre nosotros. Sería por nuestra parte no saber si existen otras vidas que esté fuera de nuestro planeta. Con el tema militar posiblemente. Sí, yo creo que los militares guardan mucho y el Estado guarda mucho. Y hay otra cosa, Fran, que se ha hecho un estudio, ¿no? Y en nuestro país, una estadística, el 35% de la población, que yo soy una de ese 35%, piensa que el mundo lo domina un grupo de personas, independientemente del gobierno que en ese momento Exactamente. esté. De eso tenemos que hablar. Es un 35%, y yo te digo que en ese 35% estoy yo, y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en el tema militar calla más de lo que habla. Bueno, pero es lo que estaba diciendo anteriormente. Si nosotros, por estos testigos que nos dicen lo que vieron, no son testigos, hay muchos testigos. Es que son muchas personas las que porque coinciden. si yo comenté que también vimos una especie de puro hace unos años en el cielo, que están bien reflejados. ¿Qué serán eso? ¿Será algún experimento militar? ¿Será algo que nos tienen oculto? Entonces nos tienen un poco, bueno, pues confusos, ¿no? Referente a este tipo de cosas. Si es verdad que, bueno, cada vez que hablamos de historia, hay cosas que se reflejan en la historia donde se ven una serie de humanoides pintados en cavernas o en otros sitios donde sí puede reflejar que estos seres vienen de otros planetas y que nos controlan, por supuesto, es lo que acaba de decir María. Lo que más miedo me da, perdona, Fran, que te interrumpa, porque lo hemos estado hablando Olga y yo creo que deberíamos también de sacar el tema y hablar un poquito, de las personas que dicen que se lo han llevado. Las aducciones. Eso sí me da un poco, eso sí me da terror, ¿vale? Yo eso lo escucho y eso me da pánico, y hay personas que lo cuentan y yo lo creo, de la forma que te lo cuentan y te lo explican, yo lo creo. A mí es que eso me parece la parte hostil del lado extraterrestre. Bueno. Que la hay, sí. Y hay mucha. Luego te voy a contar el caso de un niño. Pero esto, el tema de las abducciones, o sea, que vengan y se lleven a gente y les hagan experimentos y tal, y luego las dejan en el sitio. Pero bueno, es que... Bueno, se puede decir que somos como rebaños total para ellos, ¿no? Eso Claro. sí me da a mí más miedo que el hecho de ver... Eso me da pánico. Los casos, por ejemplo, que bueno, los que tenemos ahora es los que nos han contado estos testigos. Uno dice una cosa, otro dice otra, y gracias a esos testigos podemos decir que bueno, que esto va hacia adelante cada vez más, evidentemente, ¿no? Pero, por ejemplo, hace poco pues se publicó el Diario de Jerez, se le mandó del grupo, tengo que decir también, ella pertenece al grupo del paranormal Serax, y entonces mandamos una información referente a unas luces que se vieron por la noche, y bueno, se explicó de alguna manera que en esa carretera nacional cuarta, a la altura del aeropuerto de Jerez, bueno, pues una pareja que iba en dirección al pueblo vecino, El Cuervo, pues vio esas luces, ¿no? María, ¿qué nos puede decir de esas luces? De esas luces yo he investigado un poquito y tiene un nombre que ahora mismo no me sale, y es que eso que parece como una especie de tren de luces. Que se llaman gusanos de sí, luces. Pero hay otro nombre, es que se me ha ido ahora de la cabeza, que eso es para que tenga más potencia mundialmente Internet en el mundo. Ajá. Es decir, Steam Ring o algo así le llama. Steam Ring creo que es la palabra exacta. Porque estoy investigando y claro, y es verdad que tiene como una forma de tren de luces, pero claro, me está indagando y yo creo que Steam Ring es el nombre, bueno, si no me equivoco. Puede decir que el que manda realmente en las redes sociales. Exactamente, ¿no? Y entonces eso se ve en muchos lugares. Yo tengo un familiar que lo ha visto, y he investigado y es eso, tiene que ver con el Internet en el mundo. Ajá. Para llegar a... Pero eso también nos confunde mucho. Hoy en día, lo que he dicho también anteriormente, volvemos a decir que la tecnología pues avanza y avanza mediante satélites. Estos satélites algunas veces pues nos pueden desorientar, creyendo que son otras cosas que bueno que no. Claro, pero en este caso yo tampoco te puedo decir al 100% que sea eso, Es lo que puede ser. Luego me gustaría que me preguntara sobre un tema, Fran, que se me ha olvidado, sobre un militar de Estados Unidos, que es muy interesante. Bueno, pero bueno, Gibraleón tenía algo también, que no quiero que se me olvide. No te preocupes, yo te voy a preguntar, pero háblanos de... Este tema de Estados Unidos, de un militar, es mucho más importante que...
Bueno, pues venga, cuéntalo. ¿Lo puedo contar? Sí, claro, bueno, por favor. A mí me aconsejaron que viese una entrevista, no recuerdo el nombre, pero se puede buscar en Google perfectamente y se puede ver. Y es un señor ya mayor que está enfermo terminal de cáncer. Y le hacen una entrevista. Una entrevista donde él cuenta, cuando era soldado joven de Estados Unidos, militar, se lo llevan a un lugar y donde a él lo meten en un sitio y conoce una cosa que tiene guardado el Pentágono y a una nave extraterrestre. Y tienen cosas allí pues que no, como hemos dicho antes, no sale a los publicar. Este hombre quiso contarlo cuando ocurrieron los hechos, pero estuvo amenazado de muerte, él y su familia. Y este señor lo cuenta, lo entrevistan y ya lo encuentran en un sitio, creo que es como un hospital, una residencia, donde tiene un cáncer que él sabe ya que va a morir. Entonces no le da miedo que lo amenace. Y yo aconsejo a las personas que están viendo el programa que lo busquen en el Google, porque no tiene desperdicio la entrevista de este hombre, cómo lo cuenta, cómo lo narra, cómo estuvo amenazado de muerte él y su familia, pero al final ese hombre creo que le quedaban muy pocos meses de vida y se atrevió a contarlo y te ponen los vellos de punta. Da datos, da nombre, da lugar, da año y cuenta cosas que... Y ahora mismo en el programa, hablando del tema de las zonas militares, es que me he acordado porque me lo aconsejaron. Tienes que ver esa entrevista porque te ponen los vellos de punta y os lo aconsejo a vosotros también que la veáis porque te da que pensar. Bastante te da interesante, que pensar bastante y lo que interesante. nos tienen oculto. Vale, ¿y qué significa Fanny, María? Pues Fanny es el nuevo nombre que le ha dado la NASA. Bueno, siempre hablamos de Estados Unidos, no, porque sabemos que es la potencia. La potencia. Fanny antes era OVNI, que era el objeto volador no identificado. Y ahora Fanny es como una nave nodriza, creo que es el nombre, que nos está observando desde allá arriba. Lo otro, como digamos, estaba dando vuelta continuamente, desaparecía, aparecía, pero esta nos observa. Entonces volvemos a lo mismo, a lo que cree el 35% de los españoles, que hay algo que nos está gobernando independientemente del gobierno. ¿Ustedes creéis que las películas nos están preparando para este tipo de acontecimientos? Las películas llevan muchísimo tiempo preparándonos. Sí. ¿Podéis comentar muchísimo algo referente? tiempo. Hay películas bastante interesantes. Nos olvidamos de ET, ¿vale? ET no va a tener nada que ver con lo que va... Pero encuentro la tercera fase... Sí, que desde hace tantos años que ya están pues eso, preparándonos para todo lo que Y la película viene. de John Travolta también es muy, muy importante, porque también Fenómenos, hay personas que Claro. tengan en cuenta que tú dices, bueno, como una persona tan pequeña y sin conocimiento puede tener ser tan inteligente, y es que te queda alucinada, ¿no? La reencarnación. A lo mejor no la reencarnación en este caso, ¿sabes? Yo la película de John Travolta también me da mucho que pensar. Sí, ¿no? ¿Alguna película que te haya llamado la atención, Olga, referente a Desde estos Encuentros temas? en la tercera fase, que ya te deja marcado ahí, pues todas las referentes a Señales. señales también. También muy buena película. efectivamente. Señales. Sí. Eso quiere decir que nos están preparando poco a poco, ¿no? Las películas Claro, salen claro. el antes y luego lo que vivimos, ¿no? Todo este tipo de fenómenos tiene mucha repercusión y todo tiene mucha conexión con los medios. Entonces, por ahí es una vía muy, muy fácil. Tanto tema ovni, extraterrestres, como tema de parapsicología, Claro, todo. todo tiene que ver. ¿Creéis que, por ejemplo, la evolución del ser humano en la historia tiene que ver con estos extraterrestres, con estas inteligencias fuera de nuestro planeta? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que están manejando esto y... Siempre se ha dicho que las pirámides de Egipto no tienen explicación ninguna de cómo se Ya no hizo. solo de Egipto, sino estamos en América, Muchísimas también cosas. tenemos pirámides, y si nos vamos a Asia también hay pirámides y están todas alineadas de una manera, ¿no? Yo creo que ha tenido hasta antes, durante y después va a seguir. Nosotros no lo vamos a conocer eso, yo creo que eso no lo vamos a conocer. Y las pero líneas algún de día- Nazca, por ejemplo, Fíjate, eso ayer tan grande y eso... Ayer comentaba en el solsticio de verano que lo vamos a iniciar, el sol como desde arriba, desde la efigie,
cómo cae el sol justo entre las dos pirámides. Es que es alucinante todo esto. ¿Eso tiene que ver, creéis que tiene que ver con Yo creo que sí, con claro, seres? claro, Ajá. claro. Yo creo que también. Yo soy sí, de los que opinan estoy convencida. que no estamos aquí solos y que, Claro. bueno, que puede haber vida, bueno, mucho más de nuestro... Y bueno, mucho más adelantado, ¿no? Claro, mucho más adelantado. Vamos a seguir con algunos casos más, ¿no? Porque este tema da para muchos temas y muchas cosas, Claro. ¿no? Pero yo quiero seguir, por ejemplo, meterme ya de lleno, por ejemplo, en el de John Munner, que es el británico ufólogo, que según dice María es también una cosa bastante interesante de conocer. Porque... Pero claro, John Munner es una persona que este hombre vive para eso, vive para el cielo, para investigar. Pero este hombre en el año 1993 fue cuando tuvo una de las experiencias más desagradables de su vida al encontrarse con un ser que incluso le asustó, ¿no? Pero este hombre es que asegura que luchó con un alienígena y además dice que Google lo captó, que él se ha metido en Google y que esa imagen está grabada y que está ahí. Yo la verdad que la he visto y yo no capto ninguna alienígena ni ninguna lucha, y él asegura, aquí tengo yo la imagen. Y este hombre también dice que hay muchas clases de extraterrestres, que hay extraterrestres, como hemos comentado antes. Él lo define como 4 clases, ¿vale? Uno que es como ser humano, otro sí, lo que son los nórdicos, lo que reflejamos altos, exactamente, rubios. lo que hemos comentado antes, que son como seres humanos. Luego otro que son de las dimensiones de casi 2 metros. Luego también habla de otro como de Los forma de reptiles. o sea, los Y reptiles. ya el último, los grises. Los grises que son los bajitos, cabeza ancha, gordita y con los ojos muy negros. grandes. Este hombre también se encontró, Fran, con algo que era parecido a... Era algo grande, oscuro, con los ojos rojos. Pero yo ahí lo tiro más, un poco más como extraterrestre, lo paranormal, ¿eh? Yo creo, de verdad, que el tema extraterrestre y paranormal van unidas de la mano. Claro. Hay una línea muy Claro, fina, claro. muy fina Yo entre creo que los van, dos. porque Sí. yo cuando era pequeña, que lo he contado en el libro, lo he contado en televisión, lo he contado en ¿Quién entrevistas, cree, miles de veces, perdona, se ¿quién me han cree que presentado... ¿quién cree que a lo mejor esos brujos que contaban esas historias no pueden ser estos extraterrestres? Claro. Estas especies, ¿no? Que Claro, nos pueden tú ten visitar, en cuenta ¿no? que yo lo que veía de noche de pequeña, que siempre los he contado, yo no eran personas, no eran fallecidos, no eran almas perdidas. A ver, a personas me refiero exactamente con las características que tenemos nosotros, Olga me entiende. Pero yo de pequeña lo que veía era que me rodeaba la cama sombras altas negras, Claro. que no se definían. Entonces, ¿por qué no pueden ser extraterrestres? Hay una línea muy finita. Yo pienso entre que va esto. unida una de la mano de la otra. Es una de las cosas que yo quería sacar por ustedes, porque ustedes Sí. tendéis más a ese campo, Claro, al tema pero paranormal. es que en lo paranormal podemos entrar con este tipo de cosas que estás comentando. que estáis Yo creo que comentando. Claro, estos fenómenos, estas parálisis que la mayoría de testigos sufren, es un tema muy paranormal, o sea. Los visitantes de dormitorio, Olga. Claro, pueden claro, muchas las cosas. parálisis Sí, del sí, sí. sueño. Los visitantes de dormitorio, que También. los ves, son sombras grandes que van a... Efectivamente. Por eso te digo, yo creo que va unida una cosa con la Sí, otra. pueden ser que Está nos muy visiten cercano. también. Está muy cercana, esto es muy... Yo creo que sí. Hablaron ustedes de que las abducciones os llaman mucho la atención, ¿no? Y el que llama mucho la atención es del niño de Tordesillas, ¿no? Cuéntanos algo referente a Pues este... mira, nos vamos a octubre de 1977. Martín, que tenía 7 años, con unos amiguitos. Martín Rodríguez. Martín Rodríguez, que estaba jugando sobre todo con su amigo Fernando Carabelos y otro grupo de niños, ¿no? Y estaban en el campo y entonces se echan a correr y ven como una especie de... era como un corral, ¿no? Y deciden que van a entrar allí a esconderse. Entonces el corral no tiene techo y echan una piedra por encima de la parte del techo y suena metálico. Y entonces se quedan como medio asustados, se asoman y ven una nave dentro del corral en forma de lágrima, dice que tenían unas puertas como de ascensor y unas luces y unos tubos que emanan como una especie de gases, en fin, describe una nave absolutamente, ¿no? Entonces, pues la luz que sale es como un rosa azulado y el niño se queda muy asustado
y ve como en la parte derecha, de la parte derecha sale un haz de luz que va directamente hacia la tripa del niño. En ese momento el niño cae de espaldas, la nave empieza a girar también en forma de, al revés, en forma de contraria a las agujas del reloj, y el niño cae fulminado en coma. Entonces el compañero, pues imagínate, 2 niños pequeños, ¿no? La nave desaparece hacia arriba y el niño le ingresan en el hospital. Sale del coma, pero pierde la visión, o sea, un caso terrorífico, ¿no? Y empieza con vómitos, empieza ya muy malito, vuelve a caer enfermo otra vez, y el niño sobrevive a esto. Pero esto es de los casos hostiles que te digo. O sea, el niño está lleno de cicatrices en su cuerpo que atestiguan este caso, ¿no? Y 21 años después todavía lo cuenta. O sea que es uno de estos casos que te digo, que no es una abducción, pero sí es un manejo del ser humano absoluto por el tema extraterrestre. La verdad que las vivencias con estos seres de otros planetas es muy común porque según conocemos, viven con nosotros y que muchas veces se camuflan de tal manera que llega hasta lo que han dicho ya anteriormente, ¿no? De manejar el mundo, ¿no? No lo manejan realmente los gobiernos, sino ese grupo de personas, ¿no? Que nos lleva a decir lo que tenemos que hacer. Nos mandan pandemias, nos mandan guerras, nos mandan de todo. Son causas para que el hombre sea más fuerte, porque estos señores quieren bueno, que haya también un desconeje del humano, de ser el humano más fuerte. Quizás somos un punto muy pequeño y todo alrededor está manejado por seres de otra dimensión. Yo pienso en la película del show de Truman, creo que se llama. Sí. Yo me veo exactamente igual. Hay una cosa muy curiosa que también me hace mucho pensar, ¿no? Evidentemente, a día de hoy desaparecen muchas personas porque, por desgracia, hay personas, como digo, depredadores en el mundo, ¿no? Y por esas niños, jovencitas, mayores. Pero ¿no pensáis que desaparecen demasiadas personas en el mundo? Muchísimas personas. Muchísimas personas. Y que no lo localizan realmente. Y que no lo localizan. Y da muchísimo que pensar, ¿eh? Porque niños que desaparecen, personas que desaparecen, que algunos sí, evidentemente, la policía pues localiza los cuerpos, pero hay algunos que no aparecen. Que hay películas, muchísimo en el mundo, hay películas, hay una basada en gente que desaparece y lo tienen vivo los extraterrestres en otra. ¿De cuántas dimensiones estamos hablando? Bueno, ahora mismo ahí creo que son la cuarta dimensión. Claro. Yo creo que hay más. Sí, habrá más, pero la cuarta dimensión es la que ya se pone en contacto la alienígena con el ser humano, claro, ¿no? La tercera dimensión es que es lo que tú ves. Pero en la cuarta dimensión es cuando tú ya tienes contacto con estos alienígenas. Es mucho más elevado. Vamos, no quiero salirme del tema, pero una película que se llama los viajes en el tiempo. Pero también. Bueno, el señor de lo que hablamos antes, este señor, el Young, este señor que dice que ha viajado en el tiempo. Claro. Este señor de antes. Es que hay muchísimos casos de viajes en el tiempo que podríamos tocar alguna vez, ¿no? Que es interesante. El viaje del tiempo que tiene que ver también muchas veces con los extraterrestres también, ¿no? Claro. Con esas naves que van a esas velocidades tan enormes que a veces no captan no captamos nosotros, pero yo no me refiero a las naves, sino al viaje en el tiempo de la persona que se va y aparece 50 años atrás o adelante, ¿no? Sería bastante interesante. A ver, aquí en Jerez, bueno, hubo un aterrizaje de una nave, estamos hablando de los años 70, y fue en la barriada de Santo Tomás de Aquino. Allí dice los testigos que vieron cómo aterrizaba una nave en aquel entonces. No es el primer caso, hay muchísimos casos. En Rusia también unos niños vieron cómo aterrizaba una nave en un parque de allí, de un pueblo de Rusia. Pero bueno, sigamos. Quiero ya preguntar, para darle un balance, porque ya te digo que este tema habría que hablar mucho,
Pero sí quiero hacer un balance, por ejemplo, de que, por ejemplo, lo que nosotros tratamos, por ejemplo, con los extraterrestres, tendría que ver mucho con lo que también ustedes también, que son lo paranormal. Van de la mano. Van de la mano. Claro. ¿Creéis que todo eso lo podemos alargar a otro programa más referente a lo que tú has dicho de visitantes de dormitorio, de gnomos, de monstruos, de yetis, de Bigfoot? O sea, tiene que ver todo eso. Para mí, tiene que ver una fauna ahí referente sí, a estos experimentos que hacen estos extraterrestres para poder tener a la Tierra como algo, como visitantes un experimento. de dormitorio, el parálisis del sueño, estas figuras que se ven, que aparecen cuando van a ocurrir algo malo porque se alimentan de la energía negativa. Cuando ve que va a ocurrir algo, ahí están ellos alimentándose. Yo creo que todo tiene que ver también con eso. Bueno, balance referente de lo que hemos hecho, el poquito que hemos hecho referente a... Pues que tenemos tanto que investigar, y tanto desconocimiento de lo que hay más allá, ¿no? Y que no todo es maravilloso ver un extraterrestre, las luces, la nave. Hay una parte hostil que a mí me enfada muchísimo. Yo estoy enfadada con los extraterrestres directamente, porque cuando hay un manejo del ser humano, a mí me enfada. Y creo que los que vienen a investigar y a experimentar con nosotros, pues me parece fatal. ¿Y María? Hablando, pues exactamente igual, en plata, que somos con ellos de India, de los extraterrestres. Totalmente. Está claro. Bueno, pues muchas gracias a las dos. Muchas gracias por traerme este tema, porque ese tema a ella le ha costado mucho trabajo de digerirlo. Sí, pero mucho. bueno, la verdad es que lo han hecho muy bien. Y bueno, yo muy contento, porque yo me hablaría un tema entero, una hora entera referente a la ufología. Si ustedes se quieren poner de acuerdo en contacto con nosotros y quieren hablar de algún tema en especial, ya sabéis, a nuestro correo electrónico, laluzdelpasillo.5@gmail.com. Allí ponernos todo lo que queráis, ufología, cosas de paranormal, fotografía, lo que queráis. Así que bueno, aquí ya lo dejamos, y para la próxima semana pues seguiremos con más temas bastante interesantes. Hasta la próxima semana.